economía social y solidaria mucho más grande en la Ciudad de México. También se tiene que alentar una parte del sector privado. Por ejemplo, el turismo es muy importante, la industria gastronómica también, la costura y el vestido, la informática, los servicios, el comercio, la cultura. Todas esas son industrias muy importantes en la Ciudad de México. La industria de construcción de vivienda, entre otras, son industrias muy importantes. Podemos ser un gran potencial cultural en la ciudad. No hemos explotado con fuerza la capacidad cultural que tiene la ciudad. La cultura es liberadora, regeneradora, pero también la cultura es un potencial económico. Nueva York tiene una economía en la que el 17% lo ocupa la cultura. Los teatros, las galerías, el cine, etc. Toda esta parte significa economía en la sociedad, en este caso en la ciudad de Nueva York. Y luego también se tiene que generar, además de este crecimiento económico, yo diría en tercer lugar, ya vimos que hay que defender lo social y ampliarlo, entrarle a la economía, y en tercer lugar a la cultura, tanto como economía, como fuerza creativa y transformadora. En cuarto lugar, me parece fundamental que toquemos el tema del medio ambiente, particularmente el tema del agua. El principal problema ecológico de la ciudad es el agua. Hace 20 años decíamos que el aire más o menos se reguló, más o menos se controló, no digo que ya esté totalmente resuelto, pero tenemos un problema con el agua muy fuerte. La ciudad se está hundiendo y el hundimiento de la ciudad se debe a que extraemos más agua de la que inyectamos. No inyectamos mucha agua porque la capa de concreto y asfalto cada día crece más y el agua la mandamos al caño. Al hundirse la ciudad, se hunde el drenaje profundo y ahora utilizamos bombas porque el drenaje no está en declive, sino está así, y hay que con bombas sacar el agua del drenaje para nuevamente enviarla a la parte que va en declive. El hundimiento de la ciudad rompe las redes hidráulicas, sacamos agua, se hunde la ciudad, se quiebran las redes por donde circula el agua. Es absurdo. Traemos del Cutzamala, que es un sistema que viene desde Michoacán y atraviesa todo el Estado de México, agua para la ciudad, y tiramos por el caño el agua de lluvia, que es casi tanta como la que traemos del Cutzamala. Entonces tenemos ahí varios retos. Junto a este, diría yo, en quinto lugar, está el tema de los servicios públicos. El agua es uno de ellos, las vialidades son otros, los servicios culturales son otros, los servicios deportivos de las delegaciones, pero tenemos ahí que recuperar el sentido de lo público. Nos preocupa a muchos que hay una tendencia fuerte a cobrar todo. Albercas de la delegación, cobros altos. Casas de la cultura, cobros. Vialidades, cobros. Entonces, ¿cuál es la frontera entre lo público y lo privado? Incluso muchos servicios públicos tienden a concesionarse. Así de que ahí necesitamos recuperar el terreno, porque es uno de los puntos donde hay una reflexión crítica de la ciudadanía y de la gente que ha apoyado al partido y que ha apoyado a este movimiento. Entonces necesitamos una revisión crítica y autocrítica de todo el tema de lo público y recuperación de la supremacía de lo público sobre lo privado. Luego, en siguiente lugar, en sexto lugar, tenemos que abordar el tema de la educación en un sentido moderno. Estamos en el siglo XXI. En los años 30, 40,
El tema de la educación era expandir la educación básica. Ahora, nuestro tema debe ser universalizar la educación superior. Esa tiene que ser nuestra responsabilidad. Y eso significa que tenemos que pasar a otros niveles. Algo ya se hizo al construirse la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero tenemos que plantearnos dos metas. En 5 años, universalización del bachillerato, y en 10 años, universalización de la licenciatura. Eso implica una gran inversión. Y obviamente pasar a ser una ciudad con un nivel formativo, educativo, cultural de primer mundo. Ahora sí. Se habla mucho del primer mundo, pero sin educación no hay tal. Nada más para que ustedes tengan en cuenta esta comparación. Alemania, país del primer mundo, tiene 90% de sus jóvenes en la universidad. Claro, alguien dirá es del primer mundo, pero Cuba, que es un país muy pobre, tiene más del 80% de los jóvenes en la universidad. Venezuela más del 70%. Argentina más del 60%. Corea más del 50%, Perú más del 30% y México tiene solamente al 24% de sus jóvenes en la universidad. ¿Qué significa eso? No estamos caminando hacia el primer mundo. Eso no es modernidad, eso no es desarrollo, no es un rezago voluntario. En la Ciudad de México nuestro índice es mayor que esa media nacional, entonces podemos acercarnos con mayores posibilidades a la meta de 0 rechazados. Luego, el siguiente eje, el séptimo eje, es la democracia, pero no cualquier democracia, sino la democracia participativa. Ya vimos que la democracia de ir a elegir gobernantes cada 3 años o cada 6 años tiene muchos límites, muchas limitantes. Entonces, necesitamos una democracia que involucre a la gente todo el tiempo, no solo cada 3 y cada 6 años, sino que pueda decidir. Una democracia donde si hay un mal gobernante no te esperes 6 años para sacarlo. A Calderón se le debió haber sacado luego del primer año. No debió haber entrado. No debió haber entrado. Pero lo que me refiero es esto. El ejercicio es que si tienes un mal gobernante, la gente lo pueda sacar. Y no te esperas a tener una pesadilla durante tantos años. Revocación de mandato se llama eso. Ahora quieren meter la reelección, que dicen que la reelección es para evaluar a los gobernantes y a los legisladores. No me eché un debate de Twitter que duró como 12 horas con los reeleccionistas. No, la reelección no es ningún premio y castigo, ni ninguna evaluación. En la reelección dejas que el gobernante cubra todo el periodo. ¿Cuál es el castigo? No, para eso, revocación de mandato. También es importante el tema del referéndum vinculatorio. Ahora tenemos un referéndum consultivo en la ciudad, pero debemos tener un referéndum vinculatorio. Y junto con ello también la iniciativa ciudadana ya existe, pero se necesitan 35,000 firmas para poder meter una iniciativa de ley. Pero debería haber iniciativa ciudadana sin firmas. Basta que una persona, cualquier persona del pueblo, tenga un proyecto de ley y lo pueda llevar a la asamblea y la asamblea esté obligada a discutirla, rechazarla o aprobarla, pero discutirla. También es importante en esta democracia participativa que haya recursos que la gente decida por sí misma. ¿Vieron lo que fue el domingo, el ejercicio del presupuesto participativo? ¿Y dónde estuvo lo participativo? Las casillas estaban desérticas. No, yo digo que el presupuesto participativo debe ser, sí, entregarle a cada colonia una cantidad, más o menos $500,000 de pesos para una obra, pero que la gente tenga la facultad de decidir qué obra. No que le digan, escoge entre estas 3 o 4, sino que la gente decida qué obra
y el recurso se lo den a la gente, a un comité de administración elegido por la población. Así funciona el programa de mejoramiento barrial que hicimos en la Secretaría de Desarrollo Social y por el cual obtuvimos 3 premios internacionales. Así debe ser el presupuesto participativo, eso es lo que proponemos. Y también nos parece muy importante que podamos elegir por voto a los agentes del Ministerio Público, a los jueces del fuero común. El Ministerio Público es el representante de la sociedad, ¿no es así? Pero en la realidad es el representante del gobierno, no de la sociedad. Entonces, todos estos elementos que menciono y otros más deben configurar una democracia participativa. Debe haber un plan de desarrollo barrial, hay un plan de desarrollo general de la ciudad, hay un plan de desarrollo delegacional, debe haber un plan de desarrollo barrial. Bueno, estos son los ejes que estamos planteando, son 7 ejes de lo que llamamos la cuarta transformación de la Ciudad de México. Decimos cuarta transformación por varias razones. Una, porque hemos tenido 3 gobiernos electos, vamos a elegir el cuarto. ¿Y para qué vamos a elegir un cuarto gobierno? Para transformar, no para conservar, sino para transformar, no para mantener el establishment, sino para transformar. También decimos cuarta transformación porque es la frase que se ha utilizado por el movimiento de Morena, de que ha habido 3 grandes transformaciones en México: la independencia, la reforma, la revolución, y vamos a hacer una cuarta transformación. Entonces, por esas razones hablamos de una cuarta transformación en la Ciudad de México. Pues esas son las tareas que estamos planteando en un nuevo horizonte para la Ciudad de México. Consideramos que esa es nuestra responsabilidad. Vamos hacia el 2012, vamos a una nueva contienda, pues tiene que ser con este ímpetu de transformar la Ciudad de México. Aquí hay 50 puntos para la discusión de todas y de todos, para su corrección, para su crítica, para su respaldo, para su reforma, en fin, para la discusión. Y considero que el tema de la ciudad es un tema de todos los habitantes del Distrito Federal. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Vamos a escuchar unas preguntas y contestamos. A ver si les parece bien una primera ronda de 5 preguntas nada más. Aquí, por favor, los que levantaron la mano primero. Y a mí me preocupa mucho saber cuál va a ser el resultado de la candidatura al Distrito Federal, sobre todo marcando a que ayer AMLO le dijo a Marcelo que lo iba a apoyar para que él eligiera. Entonces, a mí eso me preocupa mucho. Entonces me gustaría saber qué piensas. Buenas noches a todos. Martín, creo que es la misma pregunta que hizo la compañera. Andrés Manuel dijo ayer que iba a respetar la elección de Marcelo Ebrard, y yo considero, por lo que hemos visto, que Marcelo Ebrard no te va a elegir. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque nosotros queremos que seas tu candidato. Gracias. Claro, nada más una pequeña observación sobre la terminología que filtra los medios a la población, a veces incluso al mismo movimiento. Por ejemplo, ayer que, con la noticia que comentas, los medios dijeron, y nos estaban poniendo también nuestros labios, que ganó López Obrador, pero sobre todo el que ganó fue el pueblo, y López Obrador lo representa. Y ese término tiende a soslayarse en los medios, entonces nos deja como si fuéramos nada más observadores, siendo que la noticia de ayer es que ganó el pueblo, salió el candidato elegido por el pueblo, y yo creo que el pueblo en la Ciudad de México está inclinado también por particulares, por ejemplo, pero es importante esa terminología.